Vamos a adentrarnos en un mundo en el que son protagonistas las espadas, las batallas, los reinos, las coronas, la fe, pero también lo son la natura, los bosques vivos, la mitología, lo fantástico. Vamos a adentrarnos en una película que relata y recoge todo eso y mucho más, y lo vamos a hacer de la mano de Paul Urquijo Alijo, a quien ya tenemos aquí hoy en Alavedi con nosotros. Kaixo egunon. Opa, Kaixo egunon. ¿Qué tal? Bien, contento de estar aquí. Bueno, pues es que hace una semana, ¿no? Estabais en el Festival de Cine Fantástico de Canarias, lleváis ya una buena tralla de festivales y todavía os quedan algunos. ¿Qué tal ha sido esta primera toma de contacto? Pues la verdad es que no puede haber sido mejor porque, realmente hemos estado en 4 festivales, solo a nivel nacional, bueno, son internacionalmente, pero dentro de España. Y bueno, pues la verdad es que no ha podido ser mejor porque nos hemos llevado en todos los festivales el premio del público. O sea, llevamos 4 premios del público, que es el mejor. Y bueno, también hemos pues a mejores FX, ha habido un premio de la crítica, así que bueno, en los festivales la verdad es que las propias proyecciones ya fueron un regalo y un premio porque fueron súper bien, la gente pues incluso agradecida por la película. Y luego además pues con premios pues la guinda del pastel, así que muy contentos, con ganas de que la vea todo el mundo, sobre todo. ¿Y esperabas esta respuesta cuando ideaste, ¿no? Cuando tenías en la cabeza la idea de la película de Irati? ¿Esperabas que iba a tener esta respuesta del público, que iba a encajar también en el público? Bueno, como director o como artista, ¿no? Se puede decir que cuando tú haces una obra la haces para el público también, porque si no, no puedes comer. Si la haces solo para ti, bueno, pues es como un proceso creativo personal. Pero las películas al final también son productos y para levantarlas pues tiene que llegar al público, ¿no? Entonces siempre tienes esa duda, ese miedo. Yo procuro siempre dirigir desde el punto de vista del público, porque yo soy público. Entonces yo me considero que lo que yo hago es lo que me gustaría ver. Yeah. Y bueno, yo parto de ahí, entonces con la esperanza de que le guste a la gente. Y bueno, he tenido la suerte que así ha sido. De que está gustando. Por ahora. Bueno, pues hablábamos también, ¿no? Hablabas de esos premios que ha ido obteniendo también a lo largo de festivales, pero entiendo que Irati, que la película misma supone para ti mucho más que esos premios, ¿no? ¿Qué es para ti Irati? ¿Qué supone? ¿Qué ha supuesto esta película? Bueno, es una pregunta así como bastante profunda, porque son varias cosas diferentes. A nivel profesional, pues poder haber hecho una película grande, aunque luce más del presupuesto que tiene, porque al final este tipo de películas no se suelen hacer aquí, y pues he tenido un equipo que se ha dejado la piel para poder sacarla adelante. Entonces el poder hacer una película así, sí que estoy notando que profesionalmente puede abrirme alguna puerta. O sea, sí que estoy notando así un poquito de buen feedback a nivel industrial. Pero luego a nivel personal, pues sobre todo a nivel personal, es el poder haber llevado pues todas esas fantasías y obsesiones que son la mitología, Euskal mitología, la historia de esa época del siglo VIII de Euskal Herria, ¿no? de ese mundo alrededor de Orreaga. Bueno, pues son obsesiones que he tenido desde siempre, que creo que comparto con mucha gente, porque creo que son elementos o sucesos importantes también para la cultura. Y entonces, pues bueno, es que para mí ha sido un sueño, no sé cómo explicarlo. Yeah. O sea, poder llevar eso a la pantalla ha sido una pasada. Ha sido muy duro porque ha sido un proceso de 5 años, venía de Rementar ya que fueron 8 años y digamos que ha sido como una especie de prolongación que es muy duro, no sabes cómo va a acabar, al principio la gente no cree en este tipo de proyectos porque no se hacen, además en euskera, que tiene muchos elementos, que tiene una estructura expansiva, que no tiene una estructura formalmente como muy encorsetada, como suele ser un buen guión, ¿no? Que se considera, ¿no? Esto es así por el formato, los buenos guiones tienen estos formatos perfectos, ¿no? Esta es una película diferente que habla sobre todas esas deidades, ese mundo que es extraño, que es diferente, que es amorfo, que es, ¿no? Bueno, pues habla un poco de todo eso. Entonces el propio guión también es así. Y entonces, bueno, pues ya te digo, ha sido muy complicado y ya el hecho de haberla sacado
pues ha sido pues eso, un sueño hecho realidad. Eso es lo que ha supuesto para mí en principio. Ya, igual también de ahí nacían, ¿no? Igual esos miedos del principio, como decías, que era en euskera, de género fantástico y que de alguna manera es un género fantástico, pero también va más allá del género que conocemos, ¿no? Y bueno, todo eso que has comentado al final han podido llegar a ser también de alguna manera un miedo, un nos-topo, ¿no? A la hora de sacar la peli. Claro, el gran reto de la película es precisamente llevar a la pantalla esas deidades, ¿no? Y esos acontecimientos históricos también. Es para empezar, el siglo VIII ya es una época que no se ha visto apenas. Yeah. O sea, no... Porque hemos visto la Edad Media a partir del siglo XII, hay películas como, yo qué sé, El nombre de la rosa, y luego películas sobre las cruzadas hay 1000, ¿no? Pero anteriormente pues ya nos tenemos que ir ya a los romanos. Entonces ahí hay un hueco que no se ha retratado tanto porque realmente tampoco hay tanta información visual y entonces pues eso ya de primeras es un hándicap, ¿no? Vale, ¿esto cómo es? Esto hay que fabricarlo de cero, es caro, tiene batallas, aquí nos hacen pelis de batallas medievales. Yeah. Luego, todo lo que es el concepto onírico, yo quería apostar por rodar en localizaciones naturales, todo porque al final esas deidades mitológicas están profundamente enraizadas y enlazadas a todo este entorno natural que tenemos en Euskal Herria, ¿no? Que ha sobrevivido a través del euskera también. Y entonces ya el ir a localizaciones naturales a rodar, otro hándicap. El visualizar o el representar a esas criaturas mitológicas sin caer en lo, digamos, en lo fantasioide, porque también había ese peligro, ¿no? Con el que yo que siempre anduve teniendo mucho cuidado, porque creo que más que una peli fantástica, es una peli de realismo mágico, donde ves las criaturas, se ven, pero hasta dónde se ven, son parte de la naturaleza o no, pues un poco jugando con ese contexto, pero siempre haciendo honor a esos cuentos donde vemos a las criaturas, ¿no? Y donde los personajes pues, tienen una personalidad, corresponden a una iconografía y a un panteón que está en los cuentos, ¿no? Yeah. Y luego, pues el tema del euskera, que siempre pues, está ese problema que es el de, no, es que el euskera no vende, es que eso no lo va a ver nadie, ¿por qué no lo hacemos en castellano, en inglés, bla, bla, va a haber un casting más famoso, bla, bla, vamos a tener más dinero, bla, bla, bla. Entonces, bueno, para mí desde el principio fue una línea infranqueable, porque es como, o sea, todo cuento, todo relato oral se ha transmitido a través del euskera y en el propio idioma está profundamente, o sea, enlazados los nombres de los lugares, de los hidrónimos, de las deidades, ¿no? O sea, ha sobrevivido gracias al euskera de alguna manera. Entonces, para mí era vital que esta película tenía que ser en euskera. O sea, de hecho, es que de otra manera es absurdo. Yeah. O sea, planteárselo solamente es planteable desde el punto de vista o sea, digamos, de mercantilista, ¿no? Y lo que estoy haciendo es una cosa de corazón, o sea, es de llevar, de hacer un homenaje a toda esa transmisión oral, de la cual yo soy un eslabón más, y espero que haya más, pero yo soy, no, pues yo qué sé, desde Barandiarán hasta, yo qué sé, la canción de Suta de Mari, o sea, qué decir, nos ha llegado, ¿no? Los cuentos escritos, editados en los 80, o sea, todo eso es un compendio de cosas que me han llegado a mí y yo hago mi nueva aportación para que estas deidades sigan, ¿no? Porque, como se dice en euskera, Izenaben guztia bada, si seguimos diciendo todo lo que tiene nombre existe, si decimos los nombres de esas deidades son cuando van a seguir sobreviviendo, ¿no? Y son en euskera esos nombres. Entonces, bueno, pues un poco esos han sido un poco los hándicaps de la película y bueno, pues yo creo que por lo menos con cabezonería los he franqueado. Al final es una manera, ¿no? de mostrar respeto también a lo que ha sido y como decías tú, como ese preservarlo y ser como un eslabón más en lo que siga siendo a partir de ahora, ¿no? El también hacerlo en euskera y hacerlo de la manera en la que lo has hecho. Y antes de entrar en eso, me gustaría centrarme también un poco más en ese euskera, porque para Errementari hicisteis un proceso de recuperación, ¿no? de un euskera de Araba en específico, pero ¿cuál ha sido el proceso que habéis hecho para esta película, ¿no? Para este euskera?
Bueno, yo suelo contar, o sea, la película en principio siempre pues, se plantea en euskera, ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo digo, como en Errementari, para que sea más inmersivo para los euskaldunes, mola que tenga un euskera antiguo, ¿no? Que tenga una textura antigua, que los personajes hablen de manera antigua. Entonces lo que hicimos fue coger el guión y trasladarlo a lo que se supone que era ese tipo de euskera. Uh-huh. Para eso cuento siempre desde Errementari con Gorka Lazcano, que es gasteiztarra aquí, bueno, es de Orereta, pero ya es gasteiztarra, patatero. Y bueno, pues él es un apasionado del euskera y la verdad es que pone todo el corazón y además es muy respetuoso porque, claro, aquí en Euskal Herria somos muy talibanes con el euskera, con lo nuestro, ¿no? Entonces todo el mundo subes, yo que sé, me acuerdo, o sea, subimos el teaser póster a internet y había gente hablando sobre el claim, sobre la frase, si tenía que llevar coma o no tenía que llevar coma. O sea, todos somos lingüistas aquí, historiadores, o sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, entonces Gorka en ese sentido suele tener mucho cuidado, contrasta mucho con lingüistas, con gente reputada, él es irakasle de Euskaltegi, pero él controla mogollón, es un apasionado, pero lo aparte siempre cuenta con el beneplácito de gente como Koldo Zuazo, por ejemplo, ¿no? Que son lingüistas que son reputadísimos. Entonces, bueno, le dimos ese euskera, bueno, se dice que había una euskera batua zaharra. Uh-huh. Se dice como que antiguamente, antes de que hubiera las delimitaciones de pues, Guipúzcoa, Vizcaya, Nafarroa y todo eso, uh-huh. Que antiguamente el euskera era más homogéneo en el Reino de Navarra. Entonces, hemos intentado ir hacia eso y tiene cosas muy bonitas como las hachas perenás, por ejemplo, increíble. Que es, ¿no? Hartu, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, luego hay personajes que también hablan rimando un poco también, en base si son un poquito más, digamos, paganos o mágicos, ¿no? Con el tema de la canción también. Uh-huh. Y bueno, al final es, sobre todo, no es una cuestión histórico, no es un documental, ¿no? O sea, nosotros le intentamos dar una pátina para que el público se sienta más sumergido en esa época de alguna manera. Uh-huh. Al final es una película de género fantástico histórico y en principio es eso, que además podemos asomarnos un poquito a ese tipo de euskera para que la gente pueda disfrutarlo, pues fantástico. Yeah. Antes decías que habéis estado 5 años, ¿no? En el proyecto en sí tiene como una duración desde que comenzó de 5 años. ¿Cómo ha sido este proceso? Cuando tuviste la idea en la cabeza de hacer Irati, ¿cómo ha ido el proceso de creación también del proyecto mismo? Bueno, empezó la cosa con que, bueno, empezó la cosa desde que era niño, siempre tenía esa obsesión, ¿no? de la euskal mitología, cuando ibas al monte, en este bosque vive Basajao, en esta cueva vive Mari, en estos ríos las Lamías. Y entonces yo ya en Errementari, decía, yo quiero hacer una peli de género fantástico y espada y brujería, pero con mitología, no sé qué, vasca, tal. Y tenía el cómic del Ciclo de Irati, de Juan Luis Landa y José Muñoz, que es un cómic que me encanta, es muy guay, es muy juvenil, es una aventura así de personajes, justo los dos personajes principales son Eneko e Irati, y tenía un poco pues los mimbres de una historia que mezclaba historia con... O sea, un cómic que mezclaba historia con mitología, un poco en ese entorno, en esa época, tal. Y yo decía, esta peli, podría llevar este cómic a una peli, porque justo tiene los mimbres, pero claro, yo cambiaría muchísimas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues oye, ¿por qué no lo hago, no? Tú coges, hay muchas adaptaciones de obras literarias que luego no tienen nada que ver y suele ser incluso mejor alejarse de ese formato original, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo cogí, que hablé con los creadores, conseguí los derechos y entonces cogí esa pauta
en el cómic que bebe de una fuente, digamos, original, que es, ¿no? Es una historia que bebe de esa fuente original, que es la historia y la mitología vasca. Entonces yo utilicé ese cómic como transporte para acceder a esa fuente. Y luego hice lo que me dio la gana, prácticamente, o sea, se mantienen los nombres de los personajes principales, pero la historia, hay acontecimientos históricos que no salen en el cómic, personajes que no salen, centro la película muchísimo más en el personaje de Mari también. Entonces, bueno, pues lo llevé más a las que son más mis reflexiones sobre la mitología, la historia y demás, ¿no? Entonces, ya, bueno, escribimos escribí el guión y entonces mientras voy escribiendo el guión voy desarrollando la película visualmente porque, bueno, yo también soy ilustrador y demás, entonces lo que hago es hacer un libro para poder vender, como si fuera una especie de protoproyecto del libro de arte, ¿no? Con diseños y demás para que los productores puedan verlo y digan, ahí va, pues sí, pues sería así o sería así, porque si no les cuesta mucho imaginárselo, que eso ya lo hice en el Reventari también, y entonces empiezas a buscar dinero. Y según vas escribiendo nuevas versiones, vas haciendo nuevos diseños, me voy a localizaciones. O sea, al principio no tienes dinero, entonces intentas armar el proyecto con tus herramientas como puedes. Pues me iba a ir a ti, a localizar, a sacar fotos, documentándome históricamente y demás. Y ahí iba desarrollando el proyecto. Y poco a poco pues vas consiguiendo apoyos, subvenciones, el apoyo de una televisión y poco a poco se va armando lo que es el castillo, que es un castillo de naipes, porque si de repente se cae una carta se te cae todo. Entonces es un proceso muy, no sé cómo decirlo, que no termina, hasta que no sale no sabes si va a salir, ¿no? Ya, con mucha incertidumbre, Eso, ¿no? es. Entonces, bueno, ahí fuimos poco a poco, se iba sumando gente poco a poco y al final, pues nada, se hizo realidad, se fue posible y lo hicimos. El rodaje luego fueron 8 semanas. Y un año más o menos de postproducción. Y están, bueno, los 8 ya... O sea, no, he dicho los 5 años que ya terminando la película serían 6. 8 semanas de rodaje que, si no me equivoco, claro, 8 semanas entiendo que seguidas y dependiendo totalmente del tiempo, ¿no? Habéis estado dependiendo de si iba a llover, del tiempo que iba a hacer en donde fueseis a grabar, ¿no? En el bosque, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido también fluctuar, ¿no? O coincidir o incluso organizarse a raíz o a partir de la misma natura, ¿no? Que es un poco como hacerle como también el respeto a la película, ¿no? Es como que está todo ahí unido. Pues sí, ahí está la clave, ¿no? O sea, como antes te contaba, la película para mí era fundamental que estuviera rodado en localizaciones naturales para conseguir esa fisicidad también, ¿no? O sea, que notes que estás ahí, que el entorno también es protagonista, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de esas deidades mitológicas que representan esos lugares, ¿no? Entonces, lo que, bueno, eso supone también un problema a nivel de producción, porque tenemos que acceder a montes muy altos, pues a la body a lo de Irati, o meternos en Irati, que también es un Cristo. Hemos rodado en cuevas pues que yo que sé, en Arricruz, por ejemplo, de Doñati, que había que bajar 20 minutos andando con todo el material y no podíamos salir porque perdíamos tiempo. Entonces lo que hacíamos era pues comer dentro. O sea, una vez entramos no podíamos salir durante todo el día, entonces comíamos dentro, cada uno tenía una botella con su nombre para hacer pis. O sea, no se podía salir. Los fumadores... Necesidades fisiológicas, todo dentro. Eso es, todo dentro. Además no podíamos dejar... O sea, es un espacio protegido natural, no puedes hacer nada, no puedes alterar absolutamente nada porque hay toda clase de organismos y demás. Entonces, claro. Entonces cada uno en sus botes y hace sus necesidades. Y con mucho cuidado, no tocar nada, no romper nada, absolutamente no. Y entonces eso, estuvimos una semana dentro de esa cueva, luego estuvimos otra semana en Poza al Agua, en Carranza, y bueno, pues hemos rodado en diferentes sitios de Euskal Herria, también en Loarre, en Huesca, que es un castillo navarro del siglo XI. Claro, es que al final estaba grabado en lo que era el reino de Nafarroa. Exacto, entonces, Huesca también era parte del reino de Nafarroa, Loarre lo era. Eso es, así que hasta ese punto hemos sido coherentes. Entonces, bueno, pues eso...
localizamos en diferentes sitios naturales, lo que supone, pues eso, más dificultad. Y además, la película transcurre como tiene como un prólogo, digamos, que son 14 años antes de lo que va a ser la aventura, y luego al final hay un epílogo, ¿no? El prólogo sucede en verano, porque históricamente sucedió en verano. Entonces yo quería mostrar ese entorno verde, esa explosión de verdor, ¿no? Con los líquenes, los hayedos verdes y tal. Pero luego la película pasa a una época que es otoño. Entonces, también representando un poco ese ocaso porque la película trata sobre cómo las grandes religiones van expandiéndose por Europa y las creencias paganas y demás pues van desapareciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera también de mostrar eso a nivel visual era mostrar el bosque en su ocaso, ¿no? Más crepuscular, en otoño, con esos colores amarillos, rojizos y demás, pero que a la vez es una explosión de color impresionante, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en esas 8 semanas, ponerlo de manera que el puente de octubre, donde hace frío de repente y rompe la hoja, ¿no? Cambia de color, queríamos pillar eso. O sea, rodar una semana en verdor, luego irnos una semana a localizaciones que no importase tanto el bosque y luego al volver al bosque que tuviéramos amarillos, rojos, dorados y todo ese rollo. Y lo conseguimos. Es más, o sea, siempre digo que hablamos con el pastor del Goroya para ver si lo encajamos. Bueno, eso dijo el director de producción también. El tema es que, o sea, conseguimos clavarlo y nos hizo bueno, entre comillas, durante las primeras 5 semanas antes de meternos en interiores. Porque normalmente en cine lo que haces es priorizar lo exterior y dejarlo interior para después, porque si de repente a la segunda semana empieza a llover, puedes cambiar el plan e irte a interiores, ¿no? Claro. O sea, intentas dejar los interiores para el final, que se llama cover eso. Entonces, lo que pudimos rodar todo lo exterior y es más, hubo 2 días que nos hizo niebla o llovió un poquito y la peli le vino que te cagas, porque justo nos pilló niebla un día en el monte, claro, pero que nos entró una nube, las primeras 3 horas no pudimos rodar absolutamente nada porque salías y se te congelaban las manos, o sea, era imposible, no veías nada además. Y de repente, a las 3 horas... Bueno, yo ahí, claro, estaba dentro de una furgoneta quitando hojas de guión, en plan de, bueno, o sea... Esto no se puede hacer. Claro, se me van las horas, quita de algo. Al final, un poco mi trabajo es ese, ¿no? Adaptarme un poco a las cosas que van viniendo. Iba quitando hojas tal, y de repente, cuando vimos que la cosa estaba un poco amainada, la niebla se quedó como de fondo, entraron rayos de sol, salimos y, ¡buah!, a rodar. Y quedó espectacular, ¿no? O un día en el río de repente llovió un poco y está lloviendo, no, mira cómo brillan las rocas, tal, no sé qué, muchísimo más bonito y mágico, ¿no? Y luego, justo cuando terminamos las localizaciones exteriores, justo entramos a interiores y empezó un diluvio brutal. O sea, empezó a hacer malo, estábamos nosotros dentro de las cuevas y fuera llovía flipantemente. O sea, hasta en ese punto, o sea, Amalurra, Mari nos ha cuidado ahí, porque al final le estamos haciendo publi a ella. El respeto que habéis tenido, ¿no? Os lo ha devuelto también para poder grabarlo. Hemos tenido mucha suerte, nos ha cuidado mucho. Qué guay. Joder, luego también otra cosa que me flipa mucho es que toda la iluminación, todo lo que se ve en la película es tal cual, ¿no? Que es lo que hablabas también, ¿no? De ese realismo mágico, de que has querido como ser muy fiel en ese sentido a lo que se veía y a lo que íbamos a percibir luego también desde el público, ¿no? O sea, que no había una iluminación artificial, no sé si en algún momento lo ha habido, pero como que todo ha sido como muy, muy natural en ese sentido, ¿no? Sí, también cuento con Gorka Gómez, que es el director de foto, con el que he hecho prácticamente todo lo que he hecho. Hemos estado juntos de los primeros cortos y demás. Y Gorka es muy bueno porque con muy poca iluminación artificial, con muy poca artificial, realmente solo con luz natural, es capaz de... O sea, hablamos los dos, ya nos conocemos muy bien y yo planifico en base al sol para él, para que tenga siempre el sol a contraluz. Entonces, con eso y con él filtrando la cámara y metiendo humo y algún rebote, o sea, muy poquito, porque claro, también a las localizaciones naturales poco puede llevar, porque un generador y demás es un Cristo. Consigue un naturalismo
de ese entorno natural y demás para tener esa fisicidad de la que hablábamos antes, pero a la vez un expresionismo que es un poco el rollo que me va conmigo, ¿no? Un poquito más iluminaciones contrastadas con sombras, personas negadas en sombra, haces de luces que marcan direcciones, ¿no? En vez de una cosa como más blandita, sino algo más duro, ¿no? Es un poco también como a mí me gustan las cosas. Complementar, y era bastante evidente. Sí. El fuego iluminando ahí todo de manera dura. Y entonces a la película, pues hemos tenido con Gorka, la suerte de poder rodar en localizaciones naturales con el sol y en localizaciones interiores con el fuego de las antorchas. O sea, luego sí que se utiliza iluminación pues para los rayos o para la luz luna. Siempre hay, en algunas localizaciones siempre hay apoyo. De hecho, ha habido un trabajo del equipo eléctrico impresionante también. Es más, el jefe de eléctricos fue Chema, que justo después de la película pues falleció. Entonces ahí se ve su currazo, que fue una pasada. Pero sí que es verdad eso, que la película pues tiene un planteamiento de luz muy bonito, hecho generalmente con luz natural. Y ese contraste también, que al final acaba siendo totalmente natural, que son los efectos también que les habéis metido a la película, que encajan perfectamente también con todo eso que nos acabas de explicar, todo ese choque también entre lo natural y lo duro. También estaban esos efectos, los cuales también han conseguido, como creo que lo hemos dicho antes, no sé si en cámaras o fuera, premio en Sitges, unos efectos que elevan también a esa fantasía. Y es que a mí me recordaban también mucho, es que le da vida, o sea, esos efectos que le dan vida también al bosque, ¿no? Lo que igual no podemos ver, o lo que intenta también hacer la iluminación de darle vida, también esos efectos lo elevan y le dan vida ya en plan todo osatuta, no sé cómo decirlo, como en su plenitud al bosque, y ayudan a la narración también de esa parte mitológica. Sí, bueno, yo es que hago género fantástico, o sea, lo que a mí me mola. Entonces me gusta hacer monstruos, me gusta el tema de los efectos especiales y demás. Sí. Pero en este caso había que ser muy sutil, como antes he dicho, más tirando hacia un realismo mágico, en el que los efectos se tratasen de manera muy orgánica y que se fundiesen con la realidad, ¿no? Para eso lo mejor siempre es jugar de una manera muy equilibrada con efectos físicos, protésicos y demás, con los efectos digitales, pero sin pasarse de la raya, ¿no? Para no caer en ese, como he comentado antes, ese punto fantasioide, ¿no? Sí. ¿no? Así como muy de efecto especial digital. Yo quería tener mucho cuidado con eso. Entonces, fue una cuestión de tener cuidado, de diseñar muy bien los concepts. Me hice moving de concepts de cómo quería que fueran las cosas, en la niebla, en la oscuridad, ¿no? Pues un poco jugando con eso. Las representaciones de los personajes mitológicos también, pues de una manera muy personal, pero a la vez muy, yo creo que creíble o realista, ¿no? Sí. Que podía ser, sí, ¿no? Sí. No con un diseño como de cuento para que sea una flipada, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, llevarlo algo mucho más terrenal. Y pues jugando un poco con esos límites, intentamos eso, hacer una película lo más sugerente y sugestiva posible. Un poco buscando el equilibrio, ¿no? Eso también. Qué guay. Luego también, otra de las cosas, estamos hablando ahora toda esa parte técnica también, ¿no? De la producción, que antes escuchábamos nada más empezar la entrevista, esa parte de la banda sonora que fue creada por Arantzazu Calleja, ¿no? Y Maite Arrioita Jauregui, creo que es, Mursego, conocida, gran fan de Mursego. ¿Cómo ha sido también, ¿no? Ese proceso de crear esa banda sonora? Porque creo que también tú participaste de alguna manera en la creación de la banda sonora. ¿Cómo ha sido darle, ¿no? conjugar esos dos mundos, que es la música y que encaje también con la historia y que acompañe todo, ¿no? para que pueda ser más real y vivirla desde ese punto? Bueno, yo la banda sonora lo que he hecho ha sido escribir las canciones. O sea, la peli tiene una canción dividida en dos y luego hay algunos personajes que sueltan los lerquis o letras y tal, y eso yo ya en guión lo tenía escrito y les dije que quería X melodía, ¿no? Yeah.
que era parte de la canción esta que es un poco festiva, pues llevado eso, estirándolo y haciéndolo más digamos, alargado, pesado, a un punto más triste, pues un poco la canción habla un poco del origen, de la génesis de ese mundo mitológico, de cómo todos los personajes vienen de Amalurra y todo eso. Entonces eso yo ya lo dejé ahí, ya está escrita la canción y ya está. Y luego ellas pues hicieron magia. Y entonces, bueno, trabajar con ellas ha sido muy guay porque son dos perfiles que, bueno, ya trabajaron juntas en Aquelarre, ¿no? Aran está más acostumbrada a un tipo de banda sonora más grande, ella también es bastante experimental, pero en ese sentido es más tradicional también a la hora de plantear las bandas sonoras, ¿no? A lo grande, con orquesta y demás. Y Mursego, pues es mucho más experimental, más radical, más, ¿no? En ese sentido. Total. Y entonces, ya en Aquelarre, entre las dos, pues hicieron una cosa muy guay, con esas canciones como de brujas y demás. Y yo para Irati, claro, quería, por un lado, que fuera una película épica, de espada, ¿no? Escapa y espada, pero a la vez que cuando nos sumergíamos en ese mundo mitológico, natural y demás, pues fuera extraño, experimental, ¿no? Telúrico, ¿no? Entonces, pues ellas que controlan mucho de instrumentos raros, que si la gamba ¿cómo es la viola de gamba? O las, bueno, pues no sé, movidas suyas, el waterphone, y una cosa... Sí. Cosas así, ¿no? Pues hicieron ahí realmente con muy poco, porque no tuvieron una gran orquesta, pues hicieron una cosa brutal y pues que le da a la película un tamaño y una profundidad muy bonita. Pero las bandas sonoras al final lo que le dan a la película es el tono, o sea, lleva a la película hacia un lugar, ¿no? A nivel de tono, porque al final el oído es un órgano súper primitivo que automáticamente nos entra por los oídos y va directamente a la cabeza, al corazón, a las tripas. Y entonces, bueno, con ellas la verdad es que la película ha cogido un punto súper emotivo, muy bonito y bueno, lo que se merece de lo que estamos hablando, ¿no? Total. Luego, por otro lado, también está el trabajo de sonido de Yosu, que de Andrea en el directo, pero Josu en la mezcla de la película, que también pues crear todos esos entornos naturales que están llenos de texturas, de ruiditos y demás, de repente te sumerge en esa realidad, ¿no? Entras en la cueva y hay todo gotitas y entonces, las tormentas, bueno, es un mundo sonoro súper rico y que se le ocurra, además lo ha hecho en Atmos, así que cuando salga la peli, si podéis ir a verla en Atmos, porque está brutal, o sea, es una salvajada. Así que bueno, a nivel de sonido y música, pues no puedo estar más contento. Qué guay. Pues vamos a ir entrando también un poco en la misma película, ¿no? En la historia de la película, y es que antes también comentabas que bueno, pues Izena duen guztia bada es, podríamos decir, la esencia, ¿no? La base de la película, que, bueno, no sé si crees que has logrado, ¿no? También esa esencia, ¿no? Con la película, o bueno, ¿qué representa también para ti esta frase y por qué es tan importante ponerle nombre a todo aquello que conocemos? Bueno, porque si no desaparece, ¿no? O sea, ya lo dice la propia frase, Izena duen guztia bada o omenda. Nosotros hemos optado por bada porque es, ¿no? Omenda se dice que es. Es un poco más vago, también es muy bonito porque omenda es una palabra, o sea, es súper bonito. Hay muchas formas de decirlo, o sea, encontrarlas en los libros de Barandiarán, se encuentran como diferentes formas, depende del pueblo. Pero a nosotros nos gusta bada por eso, porque es, ¿no? Es una realidad y para mí son. O sea, no se supone que son. Para mí existen y yo creo. Entonces, es lo que comentábamos antes, ¿no? Esas deidades que tienen unos nombres, si las nombramos, si les damos, si las personificamos, las respetamos. Y entonces existen. No las tratamos como un cuento, como, eso es una cosa infantil que... sin más, ¿no? Para entretenimiento de los críos, para hacer cuentos ilustrados y ya está. Pero no es así, o sea, realmente representan una forma que tenía la gente de ver el mundo que
a día de hoy sigue siendo vigente. O sea, lo que tiene la mitología, no solo la vasca, sino de todo el mundo, es que es un código en el que tú te puedes sentir representado en los cuentos. Y son fósiles vivientes que si siguen vigentes y funcionan es por algo. Es porque tienen una estructura, o sea, porque se han ido, digamos, condensando y afilando y puliendo durante cientos y cientos de años y se ha mantenido. Y se ha mantenido es por algo, es porque funciona, ¿no? En el caso de Euskal Mitología, o sea, habla directamente de las deidades naturales, de forma... pues tenemos las lamías, los basajau, los gentiles, los altzagorris, gauecos... O sea, tenemos ahí nuestros personajes, pero especialmente Mari, ¿no? Mari representa a Malurra, y Mari, o sea, tener a Mari en nuestro panteón euskaldun es una cosa, es un tesoro brutal, porque... ya Barandiaran ya cogía y hizo digamos, ese panteón, recogiendo todos esos cuentos. No es como la mitología griega, que es una religión, ¿no? Que fue una religión en su día, y entonces todo estaba estructurado y los escritores escribían sobre cómo era ese mundo, ¿no? Quién era Zeus y quién estaba debajo y que si venía de Cronos, no sé qué, no sé cuál. Bueno. En los cuentos, de repente te das cuenta de que realmente hay una cosmogonía aquí, y la que está por encima de todo, o mejor dicho, por debajo de todo, es Mari, que es Amalurra. En muchos cuentos se la representa como una especie de hechicera, bruja, no sé qué, no sé cuál. Pero esa es la parte más superficial del personaje. O sea, Mari representa... Es el fósil o la representación de una diosa madre preindoeuropea, que ya se habla mucho de esto, hay mucho antropólogo que ya ha sacado un mogollón de información y demás. Yo no soy antropólogo, pero bueno, la cagaré seguramente en muchos casos, pero bueno, me interesa mucho este tema. Y pues en toda Europa había una religión, se le rendía culto de muchas diferentes maneras a las diosas madre. Allá, por ejemplo, Mari Gimbutas es una antropóloga lituana que en los 70 hizo un estudio haciendo diferentes excavaciones en Turquía, en Lituania, en Malta, en los Pirineos, y encontró pequeñas diosas madre, mal llamadas Venus, porque no son Venus. Venus representa la fertilidad y la madre y demás, pero la diosa madre abarca muchísimos más conceptos. Abarca la muerte, la guerra, también la masculinidad, o sea, porque es andrógina, o sea, es absolutamente todo, ¿no? Entonces se le rendía culto a esa diosa madre. Se han encontrado un mogollón de figuritas que artísticamente representan son unos símbolos que luego se han encontrado digamos, es una diosa que se ha refugiado en diferentes figuras durante diferentes mitologías, porque puede ser Isis, Artemisa, Astarte, Hécate, Istar, incluso Cibeles, ¿no? O sea, puedes encontrar las representaciones de estas diosas en diferentes culturas durante el transcurso del tiempo, donde ves códigos visuales y artísticos que se repiten. O sea, eso es hay unos estudios que son así. Incluso María. Porque María, la diosa madre, tiene su hijo héroe que es sacrificado, como que puede ser la serpiente, que puede ser su hijo amante, ¿no? Que muere y resucita porque cambia la piel. Bueno, María es la diosa del cielo que tiene un hijo que se muere y resucita. Isis y Horus es igual. Isis, su hijo es su amante, es el sol, que muere y resucita al tercer día. O sea, pues todos estos códigos están ahí de alguna manera. Que no se pueden, que no son que siguen siendo teorías, puede ser. Pues yo lo veo bastante claro utilizando la lógica. Y bueno, después de todo esto, en Mari encontramos todos esos elementos también en los cuentos. Y entonces dices, hostia, o sea, en pocas mitologías encontramos a una diosa madre que realmente es la diosa del panteón. Y representa además una forma de ver mucho más transversal el mundo. O sea, no es el punto ese apolíneo olímpico, ¿no? De ascender, de quién es el primero, quién es el héroe, sino todo lo contrario, ¿no? Tú vives y vuelves al útero de la diosa madre. Vives en una manera mucho más transversal con toda tu comunidad en vez de intentar escalar por Wall Street. ¿No? O sea, realmente representa una forma de ver el mundo que hasta hoy en día es necesaria. El respetar a tus congéneres, respetar la naturaleza, ¿no? Pues el darle nombre y valor
a todo lo que existe. Y por eso Izenado Angustiaga. Y también es una manera de preservar toda esa memoria, es coger, ¿no?, todo lo que ha habido y desde ese respeto, ¿no?, traerlo a día de hoy y que siga estando. Porque si no, es que, como bien dice la frase, si no está, es que, o sea, si no le pones nombre, si no, va a desaparecer. Y también lo que has dicho antes, ¿no?, es personificándolo, de alguna manera es la manera en la que acabamos respetándolo, que también, vaya, ¿no?, tener que personificar algo para tener que respetarlo, ¿no?, como tener que traerlo a lo humano para tener que respetarlo, también dice mucho. Claro, bueno, es que al final una cosa que tenemos los seres humanos es que o lo vemos desde nuestro punto de vista o no se puede ver. O sea, no sé. Hay quien dice que la poesía también, o sea, los románticos decían que la poesía estaba independientemente de que tú la dijeras, ¿no? O sea, que en el viento, en las flores, en no sé qué, pues existía ya la poesía sin tener un punto de vista que lo represente, ¿no? Bueno, al final es nuestra forma de verlo. Yo creo que es una forma también el hecho de personificar. A mí personalmente me gusta porque puedo dibujarlos, pues le puedo dar forma y yo disfruto con ello. Y es lo que tenemos. Entonces, somos, en ese sentido, pues somos muy, no es egoísta, sale flipado, pero bueno, también pues, puede ser. Sí, no, lo que lo llevamos todo a nosotros, sí. Nosotros somos lo más importante, pero sí que es verdad que si le damos nombre, por ejemplo, a un pájaro o a una flor, la estamos poniendo a nuestra misma altura. Y eso es lo importante y lo bonito. Una manera también de cuidar, o sea, el respeto va con el cuidado, ¿no? Y es como también, bueno, creo, ¿no?, desde lo que he cogido, ¿no?, de ver la película, es un llamamiento también a cuidar, ¿no?, a darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que estamos perdiendo y de cuidar eso que nos queda, ¿no?, que es esa parte de la naturaleza viva y que se está perdiendo. Eso es otra de los discursos que tiene también la película, intrínsecamente unido a esas deidades naturales o mitológicas, son la propia naturaleza a las que está vinculada, ¿no? Entonces, es así como si preservamos los nombres de estas deidades, también preservamos el mundo natural, sí. Le damos importancia, lo respetamos, ¿no? Y no le damos... O sea, no le damos importancia solo a lo que es más grande o a lo que se supone que es la creación de Dios más compleja, ¿no? Porque una cosa que tiene el monoteísmo es que, vale, que si todo lo ha hecho Dios, que una ballena le ha llevado un día a hacerla y una mosca le ha llevado 2 minutos, y entonces la mosca tiene menos importancia, o la abeja, ¿no? Lo malo del monoteísmo es eso, ¿no? Que es que todo es creación de Dios, todos somos, además los seres humanos a imagen y semejanza de Dios, peor todavía. Entonces lo bueno que tiene para mí el politeísmo o el animismo, ese tipo de espiritualidad, es que haces que todo tenga importancia. O sea, que hay esa mentalidad de que el mundo es infinito y que todo es importante, todo es diferente y todo ha de ser respetado. Las deidades, la naturaleza, los pueblos, los idiomas, al final, pues eso, así como en la Edad Media las grandes religiones avanzaban y arrasaban con todo, pues hoy en día pues tenemos a las empresas que se hacen absolutamente con todos los medios y con los recursos, incluso en los procesos artísticos. Hoy en día estamos viendo como las grandes empresas están unificándolo absolutamente todo, y no sé la gente, los oyentes, pero vamos, es que pones las plataformas y a veces digo, estoy viendo lo mismo, ¿qué es esto? O sea, le falta, pues eso, heterogeneidad, o sea, más libertad, o sea, que seamos más... Bueno, pues eso, más paganos. ¿No? Es un poco también salir del egoísmo, ¿no? Del yo. El hecho de, os lo has dicho, ¿no?, como ponerle nombre, es ponerlo como a nuestro nivel, y es salir del yo más importante que lo otro, ¿no? Porque al final acabas poniendo todo en el mismo nivel de respeto, por así decirlo, de cuidado, y sales del egoísmo, del individualismo, o sea, ves a todo desde otro punto, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, es un poco eso, ¿no? Lo que hablaba del tema... la mitología, lo que es lo olímpico, lo apolíneo, en contraposición a lo catónico o dionisíaco, ¿no?
es más de la tierra, que es lo que, bueno, que es más de comuna, que es más de gente. O sea, una comida rodeada de gente pues es una cosa mucho más dionisíaca que apolínea, ¿no? Apolo se va al monte a brillar, a tocar la lira y bueno, es el héroe, ¿no? Sin embargo, es mucho más terrenal, compartido, una visión mucho más transversal y bueno, pues eso. Menos egoísta y más feliz en general. Porque si eres más feliz, si es lo que siempre se dice, ¿no? Si compartes, pues es más feliz. Eres más feliz, el otro es más feliz, tú eres más feliz, disfrutas, te echas unas cañas, comes y te lo pasas bien. Y eso es la vida al final. Una historia de respeto, de cuidado, de todo lo que hablábamos. También es una historia de amor por la natura, amor por lo antiguo y por lo que hay hoy en día, ¿no? Una historia de amor también que se ve entre los personajes. ¿Cómo vives tú ese amor que se da en la película? Bueno, para mí ha sido en ese sentido bastante catártico. O sea, yo me he desnudado completamente en la peli. O sea, he intentado huir de géneros, estereotipos. Normalmente, o sea, ser menos consciente, que la película sea menos autoconsciente de sí misma, sino que simplemente sea una expresión. Y va a salir una cosa de amor puro. O sea, es que no es... Una película más formal sería una película más cerebral y una película más pasional sería más de corazón, pero es que me ha salido de las tripas. O sea, en ese sentido he ido con los ojos vendados, me he tirado para adelante de una forma mucho más suicida y he dicho, mira, igual es la última peli que hago. Siempre vas con esa mentalidad, la verdad. Y dije, va a ser así, porque claro, es así como me sale, ¿no? Y realmente es un acto de amor a todo lo que cuenta la película, o sea, a todo lo que yo amo desde que soy niño y ya está. Entonces, siempre tienes miedo, ¿no? A ver cómo se lo va a tomar la gente, porque es algo en pelotas. Ya. Pero bueno, la verdad es que la gente ha conectado mucho con... La gente me dice, es que es verdad, es que es una peli de amor. Entonces dices, ay, bien, vale, menos mal. Pero sí, o sea, es amor a todo, es amor pues eso, a la mitología, evidentemente, a Euskal Herria, pero también amor al cine de fantasía, que yo vi y cuando... Y alquilábamos VHS en los viernes, ¿no? Que, yo qué sé, Cristal Oscuro, Excalibur, Conan, pues esas películas que me flipan desde chiqui. Tú te has visto, estabas hablando, ¿no?, de sacarlo desde las tripas, ¿te has visto condicionado a la hora de llevarla a cabo? Ya sea porque, bueno, otras películas tuyas que has hecho antes, claro, empezabas desde lo que tenías y desde el tú, ¿no? O sea, de alguna manera más independiente. Al final, al estar dependiendo de productoras, también de lo que esperas del público, etcétera, etcétera, ¿te has visto condicionado a la hora de llevarla a cabo de alguna manera? Más en el sentido quizás de producción. O sea, a la hora de elegir equipo y demás, ahí pues sí he tenido algún problema. Pero luego a la hora de ejecutar la película, no. En ese sentido he tenido bastante libertad. También es una cuestión de saber convencer a la gente. Yo como, bueno, pues tengo mis herramientas también de dibujo, también es una película que así de primera se lo cuentas a alguien y le cuesta imaginársela. Entonces, si lo tienes muy, muy claro, la única versión posible es la tuya, ¿no? Es como en Elemental, yo cuando iba, no, va a salir un demonio rojo. Decía, pero un demonio rojo, ¿cómo un demonio rojo? Digo, un demonio rojo, mira, es un demonio rojo y es así. Y vale, ¿no? Es un poco... Sí, sí. ¿no? Pues en este caso lo mismo, es ¿cómo vamos a representar estas cosas? Pues son así, porque yo las veo así. Y como difícilmente te lo van a poder discutir, porque no se ha hecho nunca, pues entonces es más fácil. Pero sí que es un proceso a veces un poco agotador, porque tienes que estar todo el rato como un ariete, siempre tirando para adelante y tirando barreras. Y bueno, pues ya te digo, en ese sentido la película es como me hubiera gustado que fuera.
Claro, esto también ha sido parte de lo que ha sido antes, ¿no? Tu proceso de creación. Partes de muchas otras películas que has hecho, de muchos otros proyectos que has llevado a cabo, y al final no es que haya concluido en esta película, ¿no? Esperemos que no sea esta la conclusión final de todo tu trabajo, pero también es importante tener en cuenta todo lo que se ha hecho previamente, ¿no? Lo que has hecho en este caso. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar hasta aquí? Pues llevo, el otro día me miré y dije, mierda, llevo 20 años haciendo cortos y pelis. Y ya ahora tengo 38, hace 39, prácticamente la mitad de mi vida. Y me dio un poco de bajón. Pero bueno, estoy haciendo lo que me gusta y eso es una maravilla. Bueno, me doy cuenta de que he sido bastante constante y muy cabezón, y que en todas las cosas que he ido haciendo hay un patrón bastante claro. O sea, creo que me repito bastante, o sea, porque tengo un discurso mío y ya está, y no salgo de ese discurso y fuera, ya que no le guste, pues que vea Fast and Furious, que está muy bien, pero bueno, sí que veo pues esa constante, es género fantástico, está vinculado también al folclore, a mis raíces. Luego habla mucho del prejuicio hacia los demás, siempre el monstruo es un incomprendido. Bueno, veo ahí como una especie de constante. Tampoco, no me gusta tampoco hablar de mis cosas, pero bueno, es que lo hagan otros. Yo las hago. Pero bueno, pero sí que ves pues que he ido aprendiendo, sigo aprendiendo, y evidentemente espero que en las siguientes, si es que la hay, espero por favor que la haya, pues seguiré aprendiendo. Es un proceso de enfrentarte a lo desconocido, a enfrentarte a procesos que muchas veces tienes que inventar de cero. Porque además no es una cosa estanca, que no es una sitcom en un sofá, que eso está, o sea, eso te dice cuántos personajes son, cuántas localizaciones son, pum, cuesta tanto, y se hace así, fin. O sea, siempre hay maneras, pero bueno, pero en este caso es mucho más complicado, siempre tienes que enfrentarte a cosas nuevas, idear y demás, y más de bla, 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 y eso siempre está guay. Te mantiene vivo, siempre es una aventura, cada peli te genera vértigo. Eso decía, por ejemplo, Scorsese, dice, si por muchos años que lleves, cada vez que te enfrentas a una película no tienes miedo, algo va mal. Entonces, es la verdad. Entonces, está guay que tienes la sensación de ir aprendiendo. También de estar más tranquilo, porque yo sí que es verdad que, por ejemplo, en Irati, a pesar de ser una película que es más del doble de grande, he estado mucho más tranquilo que en el Rementari. En el Rementari está, pues eso, más, yo qué sé, mirando el story, me falta este plano, no sé qué, ay, no sé qué, pues con miedo, ¿no? Es la primera peli. Pero en este, sin embargo, he ido como mucho más orgánico, tenía mucho más clara la película, pero a la vez dejaba que tomase forma un poco menos encorsetada, iba a la localización, ahí como es más bonito hacia este lado, venga, pues para este lado. A que no tiene que mi discurso formal del encuadre era otra cosa, bueno, pues lo adapto a esto. Y entonces en ese sentido, bueno, vas cogiendo tablas, imagino que como cualquier otro curro. Igual también disfrutas más, ¿no? De lo que estás haciendo. Sí. No estás tan nervioso porque todo salga bien. Sí, ya te digo, es un proceso así como un poco catártico. Es como lanzarte al vacío y que salga. Eso es. Pues por ir terminando ya con esta entrevista, a mí me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué consejo le darías también a alguien que esté empezando en este tipo de proyectos, sobre todo en lo fantástico, en un género como es el fantástico? Bueno, pues para mí, ya sea para el fantástico o para cualquier otra cosa, hay como una cosa que es fundamental, que es paciencia absoluta. O sea, esto es un camino largo, de fondo, y hay que ser constante. Hay que ser constante, paciencia y hacer cosas. O sea, nunca dejar de hacer una cosa porque creas que sea imperfecta, porque es mejor avanzar que quedarte parado a esperar que tengas una obra maestra entre manos, ¿no? Siempre nuestros referentes suelen ser gente que son, claro, que han hecho, pues eso, si estás pensando en Coppola, en Scorsese, o sea, pues es que, ¿qué quieres? O sea,
Pretende, hay gente, no, quiero hacer como Tarantino. Bueno, perdona, o sea, Tarantino es Tarantino, ¿sabes? Que vale que pueda ser un referente para ti, pero vas a empezar haciendo mierda. Y es importante hacer mierda para ir aprendiendo, no tener complejos, o sea, no tener miedo a que la gente te señale con el dedo y digan, esto es una mierda. Bueno, es mierda eres tú. Yo por lo menos lo he hecho, ¿no? Entonces siempre, aunque, o sea, si tienes una cosa, no dejarla en el cajón, hacerla. Yeah. Y tener paciencia en este trayecto, ¿no? Porque es largo. Yo, por ejemplo, cuando empecé, pues no había tantas cámaras. Técnicamente, pues teníamos mini DVs y tal. Hoy en día, hay herramientas que hace que el proceso pueda ser más corto. Yo he estado 20 años, porque yo justo he vivido un poco la aparición del digital, la creación de Internet. Bueno, pues ahí me ha pillado como en medio y tal. Pero creo que ahora los procesos son más rápidos, entonces igual no van a ser 20 años. Yeah. O sea, para que la gente se quede tranquila. Pero sobre todo eso. Pero sí que es importante paciencia. Paciencia y ponerse metas, proyectos e ir sacándolos adelante. Y otra cosa muy importante para mí es que ames lo que haces. Súper importante. Que sea algo que te importa de verdad. Porque eso va a hacer que durante ese trayecto que requiere mucha paciencia sea la gasolina que necesitas, o sea, porque hay momentos muy jodidos, o sea, hay momentos donde dices, vale, esto no va a salir, lo dejo, tal, pero si realmente piensas, joder, no, pero es que lo que quiero contar es importante, eso para mí es súper importante. Y es también muy importante saber que todos tenemos algo importante que contar. Porque no hay gente que tenga una vida más interesante que otra. O sea, todo punto de vista es interesante y necesario. Entonces, es como, vale, yo veo esto de esta manera y lo quiero contar. También tienes que querer contar cosas. O sea, es importante, ¿no? O sea, un director o un artista o tal es una persona cuya capacidad profesional es la de relatar algo, narrador. ¿No? Hay gente que es otra cosa, que es animador, que es comunicador, porque comunica una realidad de otra manera, yo qué sé, hay gente que es la hostia en cálculo, cada uno tiene su capacidad profesional, que eso es otra movida, es otro que cada uno que eso, ¿no? El rollo de, bueno, en qué soy feliz, ¿no? En vez de en qué soy bueno, porque si soy feliz, seré bueno, ¿no? Un poco, ahí está el rollo. Ya vamos a entrar en educación, esas movidas. Pero sobre todo eso, que lo que tú quieras contar sea, o sea, que realmente lo ames y te puedas agarrar a ello y lo puedas defender a capa y espada, a muerte, a cabezazos y lo que haga falta, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, por un lado, mucha paciencia, o sea, hacer cosas y amar lo que haces. Amar la mierda que haces. Eso es. Que al final no será tan mierda o también, aunque lo sea, la seguirás amando. Tu mierda. Eso es. Pues, Paul, bueno, vamos a ir terminando. Se estrenará la película en febrero, a finales de febrero. Entiendo que ya estarás ansioso porque salga. No sé si tienes alguna cosita más en mente o estás en modo disfrute absoluto de Irati. Bueno, la movida es que siempre tienes cosas en la cabeza. O sea, a mí incluso antes de rodar Irati, o sea, yo ya tenía proyectos, o sea, que no sabía si iban a salir antes o después que Irati. Pero luego una cosa para la mente, que es la cabeza, que es bastante salubre, es de vez en cuando tener otros proyectos a los que saltar para separarte un poquito en el que estás, ¿no? Y bueno, ya desde que terminé de rodar y empecé ya a montar y tal, ya empezaba a desarrollar otros proyectos. Pero bueno, con tranquilidad, porque primero quiero terminar lo que es Irati, o sea, terminarlo de verdad, que se estrene y ya pues empezar con otros proyectos. Pero sí que puedo decir que van un poco en la línea. O sea, yo hago género fantástico y es lo que me mola, así que es lo que voy a seguir haciendo. Qué guay. A ver, yo personalmente estoy muy entusiasmada porque sigan saliendo más cosas como esta. Así que nada, Paul, pues mi esker por estar aquí hoy con nosotros en Alavedi, por traernos todas estas historias, toda esta película, todo el amor que le has puesto también a Irati. Y nada, pues si te parece bien lo dejamos aquí por hoy y y esperemos escucharnos pronto con más. Vale, pues es que ricasco placer bat izan da. Y esker, agur. Agur.